Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, Jorge. Perfecto. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro último panel de esta sala 3 de nuestro Congreso de Salud Global y Medicina Social en Hispanoamérica. Es para mí un honor presentarles a este panel de lujo que tenemos esta tarde, donde queremos abordar un tema importantísimo en la atención primaria y que tiene que ver con el acceso a medicamentos, todo lo que tiene que ver con retos y aprendizajes en la gestión de la cadena de suministros médicos, específicamente en el contexto actual de la pandemia. Para ello, me voy a la labor de presentar el panel. Quisiera empezar por presentar a mi compañera Elvire Brun. Ella es una farmacéutica francesa especializada en salud pública que lleva trabajando con compañeros de salud más de 3 años y desde hace casi 2 años coordina la cadena de suministros de la organización, desde la planeación de necesidades, compra de insumos, hasta su distribución en nuestras clínicas comunitarias y estructuras hospitalarias de Ángel Albino Corzo. Supervisó 2 almacenes de insumos médicos, gestiona un equipo de 4 personas y pues trabaja en la transversalidad con los equipos clínicos para un mejor uso de estos insumos. Bienvenida, Elvire, gracias por estar acá. Quiero presentar también a Pablo Aguilar, licenciado en medicina, es un médico cirujano en la Universidad Anáhuac, México Norte, posee una maestría en salud pública por la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y actualmente es director del Medical Mission Network. Bienvenido, Pablo Aguilar. Quiero presentar también a Sofía Domit. Sofía nació en la Ciudad de México, se graduó como médico cirujano de la Universidad Anáhuac, donde descubrió su pasión por la medicina social. Este gran interés creció al realizar su maestría en salud global en la Universidad de Maastricht, en Holanda, en donde su tesis se focalizó en la conceptualización de la inequidad en salud desde el punto de vista social y geográfico. Ella lleva 5 años trabajando en la coordinación y desarrollo de proyectos de Medical Mission Network México, con el objetivo de mejorar la salud en las comunidades indígenas de México. También quiero presentar a Sandra Masri. Ella es directora del Medical Board Cadena México. Es médico cirujano también por la Universidad de Anáhuac, con maestría en nutrición clínica por la misma institución, especialidad y maestría en homeopatía y consultora certificada de lactancia. Ella también es guía Montessori certificada y tiene también amplia experiencia en educación. Fue directora desde el 2012, directora general del Academix y autora de la metodología pedagógica Educa Libre y directora de programas Mi Mundo, Mi Gente para primaria, Ciencia Creativa para bachillerato. Tiene mucha experiencia en el ámbito docente en diferentes grados, desde primaria hasta posgrado. Actualmente, como lo comenté, es la directora del Medical Board de Cadena AC desde abril del 2020. Por último, quiero presentar a Iris Liliana Salinas Andrade, quien es responsable de la cadena de suministros de nuestra organización hermana en el Perú, Socios en Salud. Bienvenida, Iris. Con esto creo que ya tenemos, no sé si ya está Mineo por acá. ¿Está Mineo? No lo veo todavía. Ya lo veo, ahí estás. Mi compañero Mineo, quien va a moderar este panel. Bienvenido, amigo. Te dejo el micrófono. Mineo es nuestro coordinador de operaciones y de logística en Compañeros en Salud. Hace un gran trabajo de la mano con Elvire y es que nos va a acompañar en esta sesión del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos y buenas tardes, los escuchamos. Adelante. Mineo, no te escuchamos. Pues no te escuchamos. No sé si puedas mover tu micrófono. Generando rezagos para estas poblaciones. Entonces, bueno, ese es el interés del programa y pues siempre estará apoyando. No te estamos escuchando.
Y bueno, pues a lo mejor es un tema del volumen también. Ya se fue. Regresamos en un minuto. Ya volví yo en su lugar. Fue el único que no pudo probar su micrófono. Bueno, quizás en lo que Mineo se vuelve a conectar, entiendo que él compartió con ustedes alguna especie de documento con algunas preguntas detonantes para la conversación. No sé si alguien quiera empezar a desarrollar sobre eso. Si les parece bien, podemos empezar acá de este lado. Tuvimos ahí unas sesiones previas y creo que podemos ir adelante con los temas. Primero que nada, muchas gracias por... Buen día, ¿me escuchan ahí? Listo. Ahí está, Mineo. Ya, venga, adelante. Bien, gracias. Muchas gracias por la paciencia. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a todos a este congreso. La verdad es que estoy muy contento de poder moderar este panel. La verdad que tenemos personas súper interesantes. Mi área de expertise es la parte de la logística, la cadena de suministro, y pues vamos a hablar un poquito del tema, ¿no? Me presento primero. Como decía mi compañero Jorge, yo me llamo Mineo Yanome, yo soy jefe de operaciones de aquí de Compañeros en Salud. Y bueno, vamos a hablar un poco de acceso a medicamentos y, entre otras cosas, retos y aprendizajes de la gestión de la cadena de suministro, especialmente de la cadena de suministro médica durante la pandemia, ¿vale? Pues como sabemos, este COVID trajo consigo una serie de retos y condiciones específicas, así como situaciones de adaptaciones operativas que han orillado a que tengamos como organizaciones aprendizajes, y es lo que vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Quiero solamente dejar como encuadre que el afán ahora es considerar la experiencia de los ponentes que tenemos aquí presentes y poder clasificar todos estos comentarios, estas experiencias y vivencias específicamente en la posibilidad de acceso a medicamentos de calidad, equipamiento médico, así como los cambios en las dinámicas, por ejemplo, de los mercados durante la pandemia. Y el segundo punto es cómo los retos y obstáculos y también pues, aprendizajes, experiencias, especialmente en la logística y el transporte de medicamento, así como equipamiento médico, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría solamente antes de empezar como a poder hacer un par de preguntas a miembros del panel específicamente, me gustaría pedirles, por favor, por favor, el doctor Pablo Aguilar y Ana Sofía Domit nos pueden ayudar en una breve reseña cuáles son las operaciones que ellos llevan. Después nos platicará la doctora Sandra también cuáles son las operaciones que llevan a cabo para ponernos en contexto todos. Después Liliana Salinas, mi compañera Liliana Salinas del Perú, nos ayudará también a explicarnos qué tipo de operaciones llevan en Socios en Salud, y por último el Birbrun. Entonces, si podemos ir platicando un poquito sobre tipos de operaciones, dinámicas de operación regular, para entendernos en contexto, para ponernos en contexto, y pues nada, adelante doctor y doctora. Muchas gracias, Mineo. Pues antes que nada les agradecemos muchísimo la invitación. De verdad estamos muy honrados de participar en esto con ustedes y admiramos mucho a Compañeros en Salud, entonces estamos felices de estar aquí. Nosotros trabajamos en Medical Mission Network México. Medical Mission Network México es una organización apolítica gubernamental que tiene como misión fungir como un sistema de salud alterno para poder reducir la morbilidad y la mortalidad de las enfermedades que tienen mayor impacto en las comunidades más vulnerables de México, ¿verdad? Entonces, nuestro enfoque principal es el poder atender enfermedades no transmisibles, principalmente diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades mentales, también prevenir o reducir la mortalidad materna en estas comunidades y atender la desnutrición infantil. Entonces nos enfocamos mucho en poder prever toda la continuidad de la atención, desde la prevención, el diagnóstico oportuno de las enfermedades, el seguimiento de las enfermedades por medio de sistemas de salud digital
y proveer la atención médica y medicamentos que estos pacientes necesitan para poder reducir el impacto de las enfermedades en estas zonas, ¿no? No sé si quieres agregar algo. No, creo que eso sería todo. Gracias, Mineo. Sí, me gustaría solamente preguntar, doctor y doctora, si pudieran un poquito más a detalle exactamente dónde llevan sus operaciones, sería bueno. Actualmente llevamos nuestras operaciones en Quintana Roo, en la zona maya. Nos concentramos en el sur de Quintana Roo, en las poblaciones de dificultad de acceso geográfico y social. Entonces, nuestras comunidades son principalmente mayas y también estamos de momento atendiendo a las poblaciones de mayor vulnerabilidad en zonas más urbanas en Nuevo León. Entonces, ahorita es donde estamos llevando operaciones, estamos por empezar también en Honduras, sin embargo, pues todavía está planeado para el año que viene, ya les contaremos más al respecto más adelante. Perfecto, muchísimas gracias y bienvenidos también. Vamos a seguir platicando un poquito más a detalle más adelante. Doctora Sandra, si pudiera comentarnos un poco sobre pues sí, las operaciones que llevan a cabo. Sí, bueno, gracias por la invitación. Nosotros normalmente el Cadena es una institución que se dedica a brindar ayuda después de desastres naturales. Al inicio de la pandemia nos dimos cuenta de que esto se asemejaba bastante a un desastre natural y las primeras llamadas que empezamos a recibir de médicos era porque les faltaba equipo de protección. Entonces, durante todo el primer año y medio nos dedicamos a hacer una especie de kits en la que tomamos en cuenta a todo el personal hospitalario, tanto médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza, vigilantes, incluso los de la recepción, trabajo social, todos, para mandarles kits con equipo de protección personal, porque la pandemia empezaba y ellos no tenían con qué protegerse. Entonces, más que medicamentos, nos dedicamos a darles jabones, desinfectantes, cubrebocas, trajes, gogles, etcétera, y a mostrarles también cómo se pueden mantener, reusar, limpiar, cómo cuidar sus objetos personales, por ejemplo, mientras que estaban en el hospital, toda la parte de la protección de sí mismos, de evitar contagios. Involucramos a la sociedad civil y a muchas empresas que nos donaron el dinero que hizo falta para pues repartir todos estos donativos. Estuvimos durante toda la República Mexicana, atendimos 145 hospitales de todo tipo, de IMSS, de ISSSTE, de la Secretaría de Salud. Se repartieron equipo para proteger a 15,117 personas, recibieron su kit y pues estuvimos entregándolo mano a mano, que eso creímos que era algo muy importante y que diferenciaba nuestra campaña de otras, que teníamos las listas de nombres de todas las personas que lo iban a recibir y se entregaba a una persona del hospital, pero no pasaba por toda la parte administrativa de almacén y todo eso, para que se entregara mano a mano a cada uno de los usuarios y que ellos recibieran su equipo y pudieran utilizarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Me gustaría continuar con mi compañera Liliana Salinas, de Socios en Salud. Nos platique así muy brevemente cuáles pues sí, las operaciones que lleva con Socios. Hola, gracias Mineo, gracias por la invitación. Me siento muy honrada de participar en este evento. Y bueno, les comento un poco de lo que venimos haciendo. Socios en Salud colabora con el Gobierno Nacional para brindar atención y fortalecer los sistemas de salud pública en áreas que incluyen tuberculosis, cáncer, enfermedades crónicas, salud materno-infantil, VIH-Sida, salud mental y COVID-19. La respuesta de Socios en Salud durante la pandemia ha sido sumar esfuerzos, nos encontramos sumando esfuerzos para minimizar el riesgo de contagio en las zonas más vulnerables y que viven en situación de pobreza. Brindamos asistencia médica, provisión de insumos, generamos el espacio adecuado y el apoyo social necesario para prevenir, detectar, diagnosticar y tratar el COVID.
En alianza con nuestra casa matriz, Partners in Health, hemos desarrollado una estrategia que persigue puntualmente 4 objetivos para salvar tantas vidas como nos sea posible. Una, proteger a los pacientes, las comunidades y el personal contra COVID-19 mediante disposición de pruebas seguras, acompañar a nuestros pares, a nuestros colegas del Ministerio de Salud del Perú para fortalecer la respuesta del gobierno en la prestación de atención y abogar por la financiación del sistema de salud a largo plazo. Brindar atención digna y de alta calidad a las personas a las que servimos y a los pacientes afectados por COVID-19, y movilizar a nuestra red de trabajadores de salud y agentes comunitarios calificados para realizar la localización de contactos. En lo que va de la pandemia, estimamos que aproximadamente se han donado 76,000 pruebas entre rápidas y moleculares para descarte de COVID-19. Aproximadamente hemos enrolado a 28,000 personas para recibir soporte psicosocial durante la pandemia. Perfecto, muchísimas gracias, Liliana, y bienvenida. Un gusto también tenerte aquí. Gracias. Por último, pero no menos importante, Elvir, ¿nos puedes contar un poco también, compañeros en salud, exactamente cuáles sus operaciones ahora mismo? Sí, con gusto. Hola a todos, muchas gracias por estas presentaciones. Creo que todos conocen Compañeros en Salud, somos la última ponencia del Congreso, entonces ya se repito, pero de un punto de vista de la cadena de suministros, aquí estamos Compañeros en Salud, una asociación civil ubicada en Chiapas, en la Sierra Madre de Chiapas, y brindamos atención clínica a 10 clínicas comunitarias, muy lejanas, una zona 4 horas de la capital de Chiapas y una más de 7 horas de camino. Y entonces desde Jaltenango de La Paz, donde estamos ubicados con la farmacia central y nuestra reserva de insumos, surtimos insumos a estas clínicas remotas y también a un hospital que está ubicado en Jaltenango de La Paz como nosotros. Y también tenemos varios programas transversales, como un programa específico de salud mental, también de salud sexual y reproductiva, un programa de derecho a la salud para acceso a atención especializada y también todo un programa de acompañantes que es un programa de trabajadores sociales y comunitarios que trabajan con los pacientes para apoyar con los tratamientos crónicos. Entonces, sí, estamos ubicados en Jaltenango y surtimos en esta zona de 10 clínicas y al hospital. Y sí, voy a dejar la palabra a Mino. Muchísimas gracias, Elvir. Muchas gracias. Bien, pues vale, vamos entrando un poquito al tema de acceso a medicamentos. Me gustaría conocer un poco aquí, doctor y doctora Ana Sofía, especialmente que nos comentaran un poco su experiencia en el cambio de las dinámicas de mercado cuando hablamos de acceso a medicamento de calidad, por ejemplo, o equipamiento médico, ya sea en el trato directo con proveedores o con donantes, ¿no? Esto, pues, englobado durante la pandemia y, al final, pues, cómo ha impactado en sus operaciones regulares en su organización. Muchas gracias, Mineo. Pues bueno, creo que una de las cosas en las que se ha modificado el mercado principalmente y de lo que es importante hablar durante la pandemia es en el aumento de la demanda. En las zonas donde nosotros trabajamos y con nuestro mayor aliado en la zona que es pues la Secretaría de Salud del Estado, trabajamos de la mano con ellos y al final de cuentas impacta mucho el abastecimiento de medicamentos tanto del sector público para la demanda que nosotros recibimos en nuestros pacientes. Hemos tenido por la pandemia y por muchas otras situaciones importantes, pues una escasez de medicamentos en general y de abastecimiento total de medicamentos en general en México. Y las comunidades en donde nosotros trabajamos, pues no han estado exentas de esta necesidad. Entonces, una de las cosas de las que tuvimos un mayor, pues una
pues, de alguna manera presentaron una mayor necesidad urgente fue el abastecimiento de medicamentos. Y era muy desesperante al principio de la pandemia darnos cuenta, sobre todo a inicios de este año, darnos cuenta de esa necesidad imperativa de poder proveer a los pacientes los medicamentos que necesitaban para el control de sus medicamentos crónicos. Nosotros, al concentrarnos en este tipo de enfermedades, pues nos damos cuenta que es esencial el proveer medicamentos a estos pacientes, ¿no? Entonces, vivimos una dinámica en la que tuvimos que, de alguna manera, buscar hasta debajo de las piedras los medicamentos para poder cumplir con las necesidades que se tenían. Nosotros tenemos una proyección importante, hacemos una proyección importante de la cantidad de medicamentos que vamos a necesitar, dependiendo de la cantidad de pacientes que tenemos, la respuesta que tienen estos pacientes a los medicamentos y cada cuánto los vamos a estar viendo. Uno de los compromisos de nosotros es que podamos entregarle los medicamentos al 100% durante todo el año a nuestros pacientes. Entonces, hubo un aumento de la demanda del medicamento de manera importante y entonces tuvimos que echar mano de dos herramientas principales. La primera y la más importante para nosotros es la colaboración de las empresas privadas y la iniciativa privada con nuestra fundación. Nosotros, gran parte de los medicamentos que donamos vienen de la iniciativa privada, de empresas privadas, en especial Farmacias ISA, que es nuestro colaborador principal, los cuales nos donan una cantidad enorme de medicamentos que nos permite abastecer tanto a las comunidades como a algunos hospitales importantes de la región en las que les podemos dar medicamentos urgentes para cierto tipo de enfermedades y de casos excepcionales, ¿no? Entonces, tuvimos que de alguna manera, pues apostar a la buena voluntad y a las ganas de las personas de darse cuenta de la necesidad que hay en el país y de la respuesta y la solidaridad mexicana para proveernos más de estos donativos y más de estos medicamentos. También hubo empresas privadas que decidieron donar una mayor cantidad o aportar una mayor cantidad de dinero a la fundación para la compra de medicamentos y para poder aportar mayor cantidad de medicamentos a los pacientes. Y el otro es, pues ya teniendo el dinero y comprando el medicamento directamente para los pacientes, pues un desabastecimiento de las mismas empresas privadas de los insumos médicos y de los medicamentos. Tuvimos momentos muy difíciles durante los inicios de la pandemia en que, por ejemplo, metformina no podíamos encontrar por ningún lado. Entonces tuvimos que echar mano de ya estos proveedores que de alguna manera nos donaban y que tenían su reserva de metformina y que nos podían proporcionar, y aparte por los mismos canales y sistemas a los cuales conseguimos los medicamentos, pues de alguna manera optar por que nos priorizaran el poder dar los medicamentos para nuestros pacientes. Sin embargo, sí fue un momento, y todavía seguimos viviendo este momento de mucha escasez, mucha necesidad y mucha carencia de medicamentos, y que tenemos que estarnos ideando todos los días para ver de qué manera vamos a encontrar suficientes medicamentos para la población. Y de los insumos médicos, pues se vivió algo muy parecido, ¿no? El equipo de protección personal, tanto para nosotros al momento de ir a atender a los pacientes, como para lo que donábamos alrededor, pues era muy difícil conseguir equipo de calidad, equipo que realmente cumpliera con los requerimientos que hay para la protección personal, y sobre todo que los proveedores y los que vendían el equipo fueran verdaderos, que eso nos costó mucho trabajo darnos cuenta que hay un montón de personas allá afuera vendiendo equipo y material que la verdad o es falso o ni siquiera existen estas empresas, ¿verdad? Y además, pues que fuera de calidad y que realmente protegiera al personal y a nuestro personal que queremos cuidar. Entonces creo que se concentró mucho este cambio de dinámicas y de mercado hacia esa parte. Los más afectados definitivamente han sido los pacientes, y los pacientes más vulnerables que dependen de un sistema de salud, el cual pues las demandas y las necesidades son muy altas, y que la iniciativa privada y las organizaciones no gubernamentales como los que estamos aquí tienen un papel fundamental en poder apoyar y aportar a este sistema de salud para fortalecerlo y poder proveer pues un poquito de estas necesidades que tienen las comunidades, ¿no? ¿Quieres continuar con la siguiente parte? Sí, digo, en la segunda parte de tu pregunta, Mineo, en la cuestión del impacto en las operaciones regulares de la organización,
Creo que nadie aquí me dejará mentir porque pues, en las pláticas previas que tuvimos creo que todos hemos pasado por esto y es que realmente mencionar nuevamente lo que dice Juan Pablo, la demanda aumentó de manera impresionante. No nada más por la atención directa por COVID-19, sino por todos los servicios que los pacientes ya no fueron capaces de alcanzar, ¿no? O sea, la falta de accesibilidad que se prestó a partir de toda esta dinámica muy compleja que se formó a partir de la pobreza que creó el COVID, a partir de la falta de las nuevas limitaciones geográficas, de las nuevas limitaciones hasta alimentarias, ¿no? O sea, realmente nuestra población y sus necesidades cambiaron tanto que la forma, que todo lo que necesitaban antes los pacientes de nosotros, pues ahora mutó y se volvió algo mucho más complejo, ¿no? Entonces, realmente los requerimientos de medicamentos y los requerimientos de insumos médicos se transformaron a algo mucho más complejo en lo que antes no teníamos tanta necesidad. Entonces, realmente creo que fue un momento de muchísima oportunidad. Sí fue una crisis, pero creo que también de gran oportunidad y de mucha, pues, que necesitó mucha flexibilidad de las organizaciones no gubernamentales para poder dar el ancho de todas las necesidades nuevas que surgieron y también de, pues, crear este espacio de comunidad. Yo creo que también la doctora Sandra nos podrá platicar un poquito de esto, de cómo, pues, tuvimos que ver por donde fuera y platicar y empezar a hacer fusión con diferentes partes de la sociedad civil, de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de la parte privada, simplemente para poder, o sea, cumplir con lo mínimo indispensable que estaba pidiendo de nosotros y pues ahora este crecimiento lo hemos podido ver y pues creo que realmente ha sido un salto muy grande, ¿no? Yo creo que lo ha sido para Liliana, para Elvir, que también lo ha notado, o sea, creo que todas estas organizaciones han visto un crecimiento muy grande a partir de estos obstáculos que hemos tenido que pasar en este año y medio. Y yo una de las cosas también, ya para cerrar, fundamentales que discutíamos de hecho ayer por la noche es la falta del contacto persona a persona para tanto arreglar un negocio, para negociar un precio, como para conseguir una donación, pues nos ha cambiado muchísimo la dinámica. Nada como a un donador o como un proveedor, poderlo convencer de vendernos a un buen precio o poderlo convencer de donarnos por una necesidad, cuando se hace de manera digital y por una videollamada, una llamada telefónica, estar sentado frente a él y poder realmente demostrarle la necesidad y que lo platique voz a voz, creo que también ha sido uno de los retos más importantes que hemos vivido como organización para seguir con nuestra operación diaria, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias. Una cosa que comentan que es muy importante es el acceso no solo a medicamentos, sino de equipo de protección individual, ¿no? Y esta falta de contacto uno a uno para poder llegar a buenas negociaciones o, pues sí, a poder llegar a un buen precio, a entregas, es muy complejo porque otra cosa de la que me parece que todos hemos padecido también es la veracidad de proveedores, como bien comentan, tanto de proveedores como de artículos, ¿no? No sé, cubrebocas, caretas. Entonces, ustedes en cadena, doctora Sandra, cuéntenos un poquito, hacen también compra y distribución de equipo de protección individual, material de higiene. ¿Cuál ha sido su experiencia relacionada a este tema? Listo. Cuando comenzó la pandemia, no había prácticamente insumos. Lo que estaba yo viendo los precios que pagamos en ese entonces para el material y ahorita son de risa, o sea, no puede uno creer que haya pagado eso. Los cubrebocas estaban arriba de 100 pesos cada uno. Nos costó trabajo porque tenían que ser de grado médico, no podíamos conseguir cualquier cubrebocas. Los gogles estaban 100% agotados. Tuvimos mucha suerte porque, por ejemplo, en tiendas Martín nos apartaron un muy buen número de gogles y nos los dieron a un precio casi de risa. Junto con otros donantes pudimos hacerlo. Tuvimos muchos donantes que confiaron en que nuestra estrategia de entrega mano a mano que llevamos haciendo todos estos años en los desastres naturales se iba a poder reproducir y nos dieron la confianza de pues donarnos el dinero para entregar todos estos equipos de protección. Un equipo de un kit
que venía en una cajita para una enfermera o un médico, en ese momento costaba 2,800 pesos. Yo pienso que eso ahorita se puede conseguir fácilmente por la mitad o menos del dinero, pero justo como dicen, ¿no?, los doctores, había miles de gentes que de pronto se volvieron distribuidores de equipo médico y no encontrábamos lo que realmente necesitábamos. Los desinfectantes, por ejemplo, también tuvimos un poco de dificultad, finalmente encontramos uno muy bueno, pero todo lo que estuvimos mandando, sí, pues se pagó un sobreprecio importante en el inicio, porque si no, no íbamos a tener acceso a todos los equipos de protección. Los trajes Tyvek los tuvimos que importar, o sea, todo fue como, ahorita que lo pienso fue una locura, pero ahorita ya hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, ya hay más que antes, sobre todo de equipos de protección, no, ya no se necesitan pagar 120 pesos por un cubrebocas, ¿no? Y creo que también la parte de distribución era importante, porque la mensajería estaba muy retrasada, a veces llegaban las cajas poco a poco, si en un hospital íbamos a entregar, no sé, 40 cajas, iban llegando de 4 en 4, luego 10 y así. Entonces, también eso fue como un reto. Y la verdad, ahorita que pues vemos para atrás y podemos aprender de lo que hicimos y de bien y mal y cómo creo que de lo más lindo que yo puedo decir es que todos realmente nos unimos con un fin en común, que el trabajo colaborativo es muy enriquecedor para todos, se construye más fácil entre todos y eso lo aprendimos mucho en la pandemia. Nosotros nunca trabajamos solos, trabajamos con Fundación Alma, con Ayudando a Quien Nos Cura, con Fundación Enlace, con 3D por México. Realmente estuvimos muy acompañados con gente que sabía lo que está haciendo y que contribuyó con, por ejemplo, Star Médica, donde armaban todos los kits. O sea, realmente hubo una colaboración enorme de parte nuestra y creo que eso es algo que nos deja como sociedad civil, de aprender a trabajar en equipo, de compartir, de colaborar, porque se suman los esfuerzos y se logran cosas mucho más grandes, ¿no? Muchas gracias. Es muy interesante, ¿no? Los compañeros, el doctor y la doctora Ana Sofía comentan mucho sobre la veracidad de los productos, la falta del contacto físico para la negociación, obviamente, y en algún momento vamos a caer a hablar sobre los sobreprecios. Ahorita más adelante hablaremos sobre la logística, transporte y distribución, que también ha sido pues, uno de los retos más grandes de esta pandemia. Pero, compañera Liliana, cuéntenos un poco a ustedes cómo les ha ido con el tema del acceso a medicamentos. No sé si ha sido complejo más en tema de calidades, de precios, de existencias, como decía también el doctor y la doctora. Sí, el impacto en los procesos y operaciones relacionadas a la cadena de suministro ha sido bastante alta, ¿no? Cuando esto inicia a finales del 2019 en una provincia de China, una provincia además con un alto desarrollo industrial y que luego rápidamente se extiende a otros puntos de China, y el gobierno chino implementa medidas de aislamiento, hace que se provoque un retraso en las cadenas de producción, ¿no? Principalmente por la escasez de mano de obra por este aislamiento. También se imponen restricciones al tránsito por carretera, se implementan protocolos bastante estrictos en los puertos y definitivamente esto afectó a las cadenas logísticas en todo el mundo, ¿no? Aquí en Perú también el gobierno implementó restricciones de tránsito. Al principio recordaba con una compañera el día de ayer que le contaba sobre esta oportunidad. Recordábamos, por ejemplo, cuán difícil era conseguir transporte en ese tiempo, ¿no? Cuando no teníamos aquí en Perú reglas claras, por ejemplo, sobre la circulación de los vehículos, ¿no? Recuerdo una experiencia que, si me permiten contarla, recuerdo una oportunidad que la persona que se encarga de la gestión de movilidades me llama un día 11 de la noche y me dice: Liliana, para mañana todos nuestros transportistas nos han cancelado. Ninguno quiere salir porque tiene miedo de que por ahí le caiga la policía, le ponga una multa, ¿no?
y nosotros teníamos servicios de atención de tratamiento que atender al día siguiente, ¿no? Que no se puede dejar de hacer. Entonces, ¿qué me hago yo 11 de la noche con esta noticia, no? En ese momento lo que hicimos fue convocar a nuestro propio personal, a los colaboradores de Socios en Salud Perú, a contarles lo que estaba ocurriendo, a contarles el problema que teníamos y pedirles apoyo, ¿no? Para que de manera particular ellos con sus autos propios pudieran brindar el transporte a este personal de salud que necesitaba ser trasladado para atender estos requerimientos de pacientes en cuanto a administración de tratamiento para tuberculosis, ¿no? Esto es por poner un ejemplo. Además de ello, hemos tenido problemas también, como menciona los otros compañeros que me antecedieron, respecto a que si encontramos los productos o no, porque había una alta demanda de elementos de protección personal, EPPs, los fletes estaban por las nubes, no había productos debido a la escasez por el retraso de los envíos desde China. Y todo ello fue un problema en ese momento, pero también fue una oportunidad, ¿no? Como lo mencioné, como lo mencionó hace un ratito Ana Sofía, ¿no? También fue para nosotros una oportunidad para implementar estrategias que felizmente nos hicieron adaptarnos rápidamente con facilidad a la nueva normalidad, ¿no? Nosotros desde el año pasado nos encontramos trabajando desde casa, ¿no? En este nuevo contexto, desde casa, cuando no tienes el contacto físico con el propio personal que realiza las compras, tampoco tienes el contacto con el almacén, tampoco tienes el contacto físico con el proveedor, era un tanto más complicado, ¿no? Felizmente tuvimos a disposición nuevas tecnologías que nos ayudaron a adaptarnos con facilidad y bueno, fácilmente creo que no tardamos mucho, creo que en un mes ya estábamos adaptados a la nueva normalidad, ¿no? Nosotros aún seguimos con el trabajo remoto, con el trabajo desde casa. Algunas personas puntualmente solamente el área de almacén se encuentra en este momento trabajando en oficina porque sí o sí tienen que hacerlo, tienen que recepcionar la mercancía que llega a nuestros almacenes, pero los compradores trabajan desde casa y ahora con este sistema que hemos implementado, todo funciona bien, ¿no? Hemos podido atender los requerimientos de las unidades, de los proyectos, de los programas que requieren la provisión de equipo médico y de equipo no médico, ¿no? Quiero aprovechar también la oportunidad para reconocer a todas las personas que trabajan en la cadena de suministros de Socios en Salud Perú, por ese esfuerzo diario y constante que realizan para que la cadena de suministros no se caiga, ¿no? Y los productos puedan llegar de forma oportuna a los almacenes, ¿no? Los productos relacionados a productos médicos y productos no médicos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Liliana. Por último, y para cerrar esta primera como pregunta, Elvir, también podrías platicarnos un poquito sobre cuál ha sido tu experiencia, la experiencia de compañeros en salud con relación al cambio de las dinámicas de mercado, por ejemplo, el acceso a los medicamentos de calidad, equipamiento médico, esto que, bueno, no sé, oxígeno, esto que todo ha sido como bastante complejo, como comentan los compañeros, desde el transporte, la logística, los sobreprecios, veracidades, no podemos asegurar eventualmente calidades. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido compañeros en salud con relación al acceso a medicamentos? Gracias, Mineo. Sí, no voy a extenderme en todo lo que ya comentaron, porque sí, también tuvimos exactamente las mismas situaciones, sobre todo con el EPP, con el equipo de protección, con los proveedores y también tener que hacer compras de una manera muy rápida, con requisitos técnicos que no eran claros para nadie y que nadie respetaba en este momento. Entonces, eso fue el primer reto al cual nos enfrentamos en Compañeros en Salud, pero ya, todo volvió más o menos a la normal.
Y quizás un punto que mencionaste es sí el oxígeno, porque el oxígeno tiene una logística de transporte, sobre todo cuando es con un paciente, ah, un poco más específica y más compleja que cualquier insumo, ¿no? Entonces, para abastecer nuestras clínicas en oxígeno, eso fue un reto y sobre todo para trasladar pacientes con necesidad de oxígeno, ¿no? Que eso llegó como algunos meses desde el inicio de la pandemia y sí, fue un reto porque nuestras clínicas son de atención primaria, no son especializadas o hospitalarias, entonces no teníamos los tanques suficientes tampoco para aguantar un traslado, ¿no? Algunas clínicas están a 4 horas de nuestra oficina, del hospital básico, y a veces había que trasladarlas desde allá hasta acá y a veces 3 horas más hasta la capital. Entonces, la logística del oxígeno y saber cuál insumo utilizar y a cuál flujo, etcétera, era bastante complejo al inicio, dando que no era la especialidad de nosotros todos, trabajando en clínicas comunitarias, en atención primaria, ¿no? Y, pero nos adaptamos y, perdón, en cuanto al abastecimiento también de compañeros en salud en oxígeno, fue complicado porque el único proveedor de oxígeno que tenemos era, por supuesto, sobrecargado, era muy difícil acudir a las sucursales y rellenar nuestros tanques. Entonces, eso fue un reto del otro lado para abastecernos, ¿no? Y entonces creo que eso fue un reto al cual nos enfrentamos y encontramos soluciones en el momento que permanecieron un poco. Es que afortunadamente tenemos una colaboración muy cerca con el Hospital de Jaltenango de La Paz y pudimos aprovechar el servicio que Infra, el proveedor de oxígeno, brindaba al hospital para nosotros rellenar nuestros tanques, ¿no? Porque si no, no era posible que rellenen los nuestros y así pudimos aprovechar este marco de colaboración y aprovechar este servicio. Entonces, eso fue así que nos adaptamos y así seguimos funcionando. Y, y no tenemos mucho tiempo, pero quizás podré añadir que ahora tenemos retos muy diferentes porque ya tenemos una clínica COVID que nosotros que la organización construyó desde nada. Entonces ahora con una clínica COVID dedicada a la atención de estos pacientes, por supuesto el suministro en oxígeno es mucho más fácil, el almacenamiento de medicamentos también. Y con eso podemos descargar un poco el trabajo de la cadena de suministros que al inicio de la pandemia fue un poco involucrada en muchas cosas, ¿no? Y por fin, yo quería solo, como sí, enfocar en una de las adaptaciones que tuvo compañeros en salud y a nivel de sus operaciones era también que tuvimos que aumentar nuestra capacidad de almacenamiento de medicamentos y de material, porque durante la pandemia, por la contingencia, muchos de los pacientes crónicos, por ejemplo, o muchos de los pacientes no podían desplazarse, algunas de las comunidades estaban cerradas y no dejaban entrar a nadie. Entonces, y también para evitar el riesgo de contagión, tuvimos que citar a nuestros pacientes cada 2, 3 meses y no cada mes. Entonces, teníamos que estar en la posibilidad de surtirles 2 o 3 meses de tratamiento, lo que no era el caso antes. Y entonces sí, aparte de cambios infraestructurales, eso implica muchos cambios en la logística, en todo el manejo de flota, las frecuencias de los viajes, también al nivel de las finanzas. Entonces sí, tuvimos que aumentar nuestra capacidad de almacenamiento, nuestro equipo
en la farmacia central de Jaltenango y las fuerzas logísticas y también nuestra capacidad financiera. Entonces, eso es algo un poco secundario, pero es muy importante porque involucra también muchos equipos transversales y creo que era bueno mencionarlo. Pero voy a dejar la palabra a Mineo para... Muchas gracias. Sí, es muy interesante, Elvira, entender cómo desde las distintas organizaciones y desde los distintos frentes hemos podido encontrar como varias maneras diferentes de atacar un mismo problema. Muchas veces hemos notado que tenemos una adaptación operacional, es decir, tenemos las operaciones corriendo de cierta manera y con la llegada de la pandemia tenemos que adaptar nuestras operaciones ya corrientes a un esquema diferente, como comentaba Elvir, ¿no? Como comentaban también los compañeros de Medical Network. Por ejemplo, el dar tratamientos también un poco más extendidos. Y bueno, esa es una manera de poder atacarlo. Y la otra, bueno, como ha hecho algunos socios en salud o eventualmente también compañeros de salud, que tuvieron que abrir una rama específica, como una intervención específica, y que claro, esto afecta e impacta directamente en los equipos de soporte y en los equipos de atención directa también. Entonces, pues bueno, son distintas maneras de poder abordar una misma problemática. Me gustaría entrar a hablar rápidamente sobre los principales retos acerca de la logística y transporte, como comentaba nuestra compañera Liliana, ¿no? En el Perú, que al haber negación no sé, de las empresas de fletes, el propio personal tuvo que poner ser resiliente también ante la necesidad de la población y poder poner de su mano para salir a entregar, ¿no? Nos comentaba también la doctora Sandra que a nivel del transporte, logística, pues las empresas de paquetería se vieron pues tal vez un poco llenas de operaciones o era más complejo, la regularidad también de las salidas era difícil, era más limitada probablemente. También pensando en que a lo mejor estas empresas tuvieron que mandar a sus trabajadores a casa y no era lo mismo. Entonces, no sé, nos pueden comentar, doctor y doctora Ana Sofía, desde la parte de logística, transporte, el trasladar estos medicamentos, ¿cómo les ha ido a ustedes? Sí, la verdad es que se presentaron muchos retos importantes. Quiero recordar y reconocer al equipo de Medical Mission. Es un equipo muy resiliente y muy dinámico y sabe improvisar muy bien. Recuerdo ahí a Álvaro, nuestro encargado de los insumos y el material médico, junto con Luis, el que nos ayuda ahí bueno, en aquel entonces nos ayudaba a manejar que se fueron a algunas ciudades más grandes. Nosotros estábamos en Chetumal y hubo que viajar a Mérida a buscar camionetas enteras de medicamentos que estaban ahí estacionados y que estaba cerrado porque de un estado a otro cambiaban las reglas. Entonces, a un estado no podías entrar si no tenías un permiso por la Secretaría de Salud para circular, y en el otro pues no había tanto problema. Entonces, pues ellos dijeron, pues nos animamos y tomamos el riesgo, y además hubo que quedarse en un hotel ahí medio muy encerrados porque pues las reglas estaban muy estrictas, y después salir al otro día temprano y traer la camioneta y 2 días después regresar con la camioneta y volver a ir. Otra de las experiencias que tuvimos, algunas personas que nos ayudaron a ir al centro de la Ciudad de México a buscar los gogles, que me acuerdo que dice Sandra ahora, que no había por ningún lado. Entonces llegaban a las abastecedoras ahí del centro de la Ciudad de México y cómprate todos los que puedas y los pones en una caja y me los mandas a DHL para llegar al día siguiente. Y había que estar hablando al DHL todo el tiempo para decir, bueno, ¿en dónde van? ¿A qué hora van? Había que alcanzar a las camionetas porque pues no vamos a alcanzar a entregarles lo que necesitan ese día, pues te alcanzamos en donde estés. Creo que una de las cosas que hay que reconocer a todas las organizaciones y que un sistema de salud sostenible debe de tener es esa capacidad y esa resiliencia de readaptarse y de tener una proyección y una capacidad proyectiva para poder adaptarse a las necesidades de los sistemas de salud. Siempre en salud no tenemos nada seguro y caemos a veces en esta comodidad de decir,
compramos tantos medicamentos, necesitamos tantos medicamentos al mes, pero de repente hay pues algunas dinamismo epidemiológico, el cual nos hace cambiar el enfoque y decir, tenemos que enfocarnos hacia allá y rápido, porque si no nos come, y el COVID-19 fue un claro ejemplo de eso, pero hay muchas otras cosas que están ahí, como será cuando termine el COVID-19, la pandemia después de la pandemia, de las enfermedades crónicas que se debieron de haber atacado y que no se atacaron en ese momento por modificar todo el sistema de salud para atender el COVID-19 y que nos va a explotar ese problema en la cara y tendremos que readaptarnos una vez más para atenderlo, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, la verdad es que, digo, estamos hablando con muchos grandes, ¿verdad? En este panel, gente que ha sido increíble y organizaciones que han crecido mucho. Todavía somos nosotros, Medical Mission, bastante pequeños. Entonces, realmente todos los problemas de logística y de transporte fueron realmente a un nivel muy, muy básico y pues fue muy vivencial para todo nuestro equipo porque realmente al ser tan pequeño, pues todos trabajamos pegaditos y somos nosotros, o sea, realmente Juan Pablo y yo, todo nuestro equipo se desplaza a las comunidades para poder atender a la gente y para poder distribuir los medicamentos, los insumos médicos y todas las necesidades de salud que tengan. Entonces, realmente, pues, fue pues bastante fuerte el reto porque pues está el compromiso personal y el sacrificio de decir cómo le vamos a hacer para cuidar a nuestro equipo, cuál va a ser la logística que tenemos que implementar para no poner en riesgo a nuestro equipo y poder seguir ofreciendo este servicio que la gente necesita mucho más allá afuera, ¿no? Y realmente me gustaría tomar nada más un segundito para, pues, comunicarles mi admiración a Cadena, a CES, a compañeros en salud en Perú. O sea, realmente es impresionante cómo el nivel de flexibilidad, de adaptabilidad y de crecimiento y de respuesta tan rápida que se tuvo de estas organizaciones funcionó porque se dieron el trabajo de identificar las necesidades más importantes y a las poblaciones más vulnerables que no podían ser atendidas. Entonces, pues es impresionante porque todo este movimiento pues realmente fue por empatía, o sea, por búsqueda del prójimo, por cómo le hacemos para los que no tengan y la están viendo más difícil puedan tener y puedan salir adelante, ¿no? Y eso realmente fue una gran motivación para nosotros, el ver que otros estaban también envueltos en seguir dando esta atención cuando pues la gente más lo iba a necesitar. Perfecto, muchísimas gracias. Igual, hablando un poquito, nos comentaba ya nuestra compañera Liliana cómo le había sido en el Perú. El viernes podrías comentar un poco cómo ha sido... ¿Cómo ha sido en Compañeros en Salud el tema del transporte específicamente, del transporte y la logística de equipamiento, de medicamento, de materiales? Sí, como lo platicaba un poco, fue muy desorganizada al inicio todo el tema de la logística, por supuesto, porque entonces nosotros en nuestras comunidades teníamos algunas clínicas comunidades como cerradas, donde no había acceso, por ejemplo. Entonces, como surtimos cada mes todos los medicamentos y materiales necesarios para una clínica, era difícil cuando la comunidad estaba cerrada. Entonces intentábamos pasar con médicos y después con los insumos, pero hubo casos difíciles de manejar por los conductores y también por toda la organización que intentó que sí o sí tienen los pacientes sus tratamientos. También los viajes a Tuxtla, donde nosotros nos abastecimos, eran un poco perturbados y complicados. Los transportes de los proveedores para acá también tenían mucho retraso. A veces teníamos que comprar concentradores de oxígeno con una urgencia muy extrema y no llegaban tan rápido por la razón de la importación y de las rutas muy largas o los retrasos simplemente en las paqueterías. Eso pudo retrasar muchas cosas. Y como lo decía, como la idea era también de surtir más medicamentos cada mes a cada clínica para que ellos tengan una reserva. Entonces, eso es muy sencillo, pero influye sobre la capacidad que tiene una camioneta. Entonces, si lleva 3 veces más de medicamentos, no puede llevar tanta gente.
y de también la frecuencia de los viajes y también con el contexto de contingencia, arreglar los viajes con las personas para que no estén todos en el mismo carro y que todos se protegen. Eso era también complejo. Sí. Muchísimas gracias. Bien, mire, como sabemos, todos estos temas pues, son súper extensos, ¿no? En algún momento lo platicábamos, creo que nos podría dar para tener horas y horas también de plática, vivencias y, claro, alimentarnos unos a otros para entender cómo alguna organización ha sido resiliente. Me gustaría solamente, el tiempo lo tenemos un poco encima y me gustaría cerrar un poco con algunos conceptos que ustedes mismos han dicho y que me parecen súper relevantes. Esta adaptación operacional, la resiliencia operativa también, es algo que como seres humanos, pues generalmente tenemos y que cuando vemos que alguna otra persona necesita, pues buscamos la manera, como los compañeros en el Perú, que salieron con sus propios carros a mover lo que era necesario, ¿no? A moverse, desplazarse para encontrar mejores precios, algunos medicamentos, algunos insumos. Y pues nada, solamente me gustaría cerrar esta sesión agradeciendo muchísimo el Albir de Compañeros en Salud, mi compañera con la que trabajo todos los días, ¿no? A mi compañera Liliana, que es la hermana del Perú, con quien somos pues, aliados de la misma organización madre, ¿no? Al doctor Pablo Aguilar y a la doctora Ana Sofía Domí también, que siempre pues están ahí dispuestos y que me ha dado mucho gusto poder tenerlos aquí y poder abrir esta conversación con ellos. Y bueno, con la doctora Sandra también ha sido súper relevante, ha sido muy interesante conocer las perspectivas y ha sido muy importante también conocer cómo ha sido su andar durante esta pandemia a nivel de cadena de suministro, de resiliencia, para poder ofrecer una opción preferencial para las personas a quien atendemos todos los días, ¿no? Entonces, pues nada más, agradecerles. Ya está aquí mi compañero Jorge para hacer el cierre y pues nada, espero que nos podamos ver pronto, si nos lo permiten las operaciones y la pandemia. Y muchísimas gracias. Gracias, Mineo, y gracias a todas y a todos por la participación. Ha sido súper valioso escuchar su experiencia en un tema tan complejo como es la cadena de suministros y en un contexto tan difícil como el que vivimos actualmente. Mis felicitaciones a ustedes, a sus organizaciones y a la gente para la que trabajan. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí y les invitamos a que nos acompañen, por favor, en la clausura del Congreso que está ya comenzando justo ahora en la sala 1 y que nos acompañen también al brindis de la celebración de nuestros 10 años. Ha sido un placer tenerles por acá. Muchísimas gracias y reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.